A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Abraham, desde su inicio, sabía que Dios estaba allí, que solamente dependía de su fe. Y la Biblia lo expresa de esa manera. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Habla la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios desde su inicio. Dios viene y le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. No le dice ni siquiera dónde, dice, y Abraham sale de allí. Confió plenamente en Dios y salió allí y empezó a andar. Y cuando estaba Abraham, su esposa, incluso hasta su sobrino, y llegó un momento determinado a haber una gran crisis, fueron a Egipto y allí se hicieron de mucha riqueza, salieron de allí. Llegó un momento que le creía tanto a Dios que viene y le dice a Lot, mira Lot, ve hacia donde tú quieras. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas hacia allá, yo iré hacia el otro lado. No importa hacia dónde tú vayas. Abraham sabía que Dios estaba con él, que no importaba lo material, sino que lo que importaba era Dios. A Lot se va hacia el valle, un valle hermoso, allí donde estaba el Jordán. Mientras que Abraham sigue su camino y sigue creyendo en Dios. Dios viene y toma un encuentro con él y le dice que le va a bendecir grandemente. Luego Abraham viene y se consigue a Melquisedec, este sacerdote del mismo Dios. Y Abraham viene y le da los diezmos, las ofrendas a Melquisedec. Posteriormente, Lot es apresado. Es llevado, secuestrado y roban a Sodoma y Gomorra. Viene Abraham y se hace de un ejército y va y rescata a Lot. Rescata sus bienes. El rey de Sodoma quiere darle a Abraham de riquezas por la ayuda que había hecho. Abraham dice, no me des nada. Es interesante cómo Abraham, en medio de todo esto, está mostrándose que su Dios no es la riqueza, que su Dios y su fe y su confianza está puesta en Dios. Él no depende de lo que otro rey le pueda dar, de lo que alguien pueda colaborar con él, sino que su fe está puesta en Dios y quiere hacer las cosas exclusivamente para Dios. Sí le aceptó de Melquisedec, no le aceptó de el rey de Sodoma y Gomorra. Está muy claro en cuanto a sus prioridades, está muy claro en cuanto a qué es lo que él quiere. Allí está Dios y solamente va a depender de su fe. En medio de todo esto viene Dios y se le revela. Y allí encontramos en el capítulo 15 de Génesis, el versículo 1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios le está diciendo, quiero que entiendas, Abraham, yo soy el que te voy a bendecir. Dios se le revela a Abraham. Nuevamente Dios mostrando que Él es el que siempre se revela a nosotros. Y Dios se nos ha revelado a nosotros a través de su palabra. Y cuando Abraham le escucha, cree en Dios. Abraham cree en lo que Dios le está diciendo. Dios se le está mostrando a Abraham. Dios le está diciendo, tienes que tener fe. Yo soy el que estoy contigo. Mira, Abraham es alguien que está desprovisto de cualquier hipocresía. Es alguien muy sencillo. Es alguien que está
alejado de religiosidad, es alguien que se muestra a Dios y abre su corazón en medio de lo que Dios le está diciendo. Yo voy a ser tu escudo, yo voy a ser el que te voy a dar las cosas, yo soy el que te voy a dar tu galardón, yo soy el que te voy a proveer de todo, yo soy tu Dios. En medio de todo eso, Abraham le escucha y abre su corazón. En medio de esa amistad, en medio de esa relación que está teniendo con Dios, Abraham puede abrir su corazón. Es interesante porque muchas veces queremos acudir a Dios pidiendo, mostrando nuestra necesidad antes de tener una relación con Él. En muchas ocasiones no hemos tenido una buena relación con Dios y acudimos a Dios sin tener una buena relación con Él. Por supuesto, Dios en su misericordia desea que acudamos a Él tal cual estamos en el día de hoy. Sin importar qué ha pasado, sin importar si hemos tenido una relación buena o no con Él, Dios está allí siempre dispuesto, porque en medio de su misericordia, su bondad está allí latente para nosotros. Dios está allí, solamente dependerá de nosotros. Pero Abraham entendió esto y allí vemos el segundo punto y es la petición. La petición de Abraham, y lo vemos en el versículo 2 y versículo 3. Dice lo siguiente: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me harás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham abre su corazón, aprovecha en medio de esta relación, en medio de que Dios le está hablando. Ahora Abraham hace su petición. Y lo importante es que la petición de Abraham tiene mucho que ver con lo que Dios está mostrando. En medio de esa relación, Abraham entiende cuál es la voluntad de Dios y lanza la petición que tiene que ver con eso. Abraham entiende incluso que es más importante la familia que la riqueza. Empieza a poner prioridad en las cosas. Ya no es tanto que ser sumamente rico. Ahora dice, sabes, no tengo hijo. No tengo hijo. Y tú me has dicho que me bendecirás y tendré hijo. Abraham está usando la promesa que Dios le está dando, lo mismo que Dios le está diciendo, y le está diciendo, tú estás diciendo esto. Y en medio de eso, Abraham lanza su petición. Ahora, se apropia de la promesa de Dios y hace esa petición. Hace la petición en medio de lo que Dios le está prometiendo. Y allí entra el versículo 4, que sería el tercer punto. Y es cuando Dios le consuela. Veamos lo que dice el versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que heredará. El consuelo de Dios. La consolación de Dios. El tercer punto. Allí Dios, en medio de eso, entiende la aflicción que tiene Abraham. Abraham, ya cargado en años, esa preocupación de no tener hijo, esa ansiedad de querer tener familia. Y no solamente que Abraham le está dando una petición, mira, recuerda que tú prometiste eso, tú eres Dios, sino que no solamente se basa en eso, sino que ahora le dice, sabes, te entiendo, te comprendo. Y Dios está allí en el cuidado del corazón de Abraham y empieza a consolarle. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros.
Y en medio de la situación que estás viviendo, Dios sabe por lo que estás padeciendo. Ahora, podemos fácilmente entonces acudir a Dios. Dios, tú has prometido que estarás conmigo todos los días de mi vida. Tú has dicho que estarás allí. Tú has dicho que me tendrás. Socórreme en este momento. Él entiende tu corazón y lo que tú estás viviendo. Y vas a recibir consolación. Dios va a estar allí. Y Dios te va a dar una respuesta en medio de su voluntad. Y es el cuarto punto. La respuesta en la voluntad de Dios. Y allí encontramos el versículo 5 y dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. En medio de esa relación que tiene con Abraham, allí consolándolo como un amigo, consolándolo en medio de esa amistad tan estrecha, en medio de esa relación, como agarrándolo, como dice el versículo, lo agarra de la mano y lo lleva afuera, cual amigo, y le muestra el cielo y le dice: mira, si puedes contar las estrellas, así podrás contar tu generación, tu descendencia. Dios le está diciendo: voy a cumplir con lo que he prometido. Ya Dios le había dicho en Génesis capítulo 13, versículo 16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dios le había dado esta promesa. Primero le había dicho que si puedes contar el polvo de la tierra, así podrán contar su descendencia. Dios le ha prometido una descendencia muy grande, una nación grande. Pero aquí estamos viendo cómo Él está mostrando una descendencia de aquí en la tierra, de lo natural. Una nación muy numerosa, y nos habla de esa nación que vendría de la parte humana. Pero luego ahora nos está mostrando el cielo y nos dice: si puedes contar las estrellas, así podrás contar tu descendencia. Y nos habla de una descendencia espiritual. Y cuando vamos allí y podemos ver, entender cómo puede ser esto de la simiente espiritual, nos vamos a lo que dice el apóstol allí en Gálatas 3:19, que así como Jesús vino, y a través de Jesús es la simiente espiritual donde somos insertados en la genealogía de Abraham. Abraham, la genealogía, a través del tiempo vino Jesús, y Jesús vino al mundo, y a través de Jesús venimos a ser insertados en esa promesa. Tenemos entonces la promesa, no solamente la promesa en la tierra, sino una promesa espiritual. Le está dando una promesa de una gran multitud de hijos, de descendencia terrenal, pero también algo espiritual. Y Dios le está mostrando a él, en medio de su voluntad, lo que va a hacer. Allí es cuando podemos ver cómo se convierte la iglesia en esa simiente espiritual por la fe. Lo quinto que vemos es que él creyó en Dios. Creer a Dios. Lo quinto, creer a Dios. El versículo 6 nos dice lo siguiente: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esto es el epicentro de la creencia, el epicentro de la fe. Y muchos años después se va a hablar de Abraham como el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Abraham creyó en el Señor y él le reconoció por justicia. Él le reconoció lo que estaba creyendo. Dios ha hecho algo por ti porque te ama. ¿Qué es lo que ha hecho?
Dios ha enviado a su Hijo a morir por ti, a Jesucristo. Y si le creemos lo que Él hizo, entonces eso va a ser contado como que si fueses justo. Esa fe en Él, en Cristo Jesús, es lo que nos da la salvación. Es lo que nos da lo que nos permite regresar a tener una relación íntima con nuestro Dios. Creer en Dios no depende de lo que hagamos. Romanos capítulo 4, versículo desde el 1 a 3 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nos dice que no es que Abraham hizo algo. Mira, si Abraham hubiese hecho algo por el cual pudiera ser salvo, entonces Dios más bien le debe esa salvación. Si nosotros hacemos las cosas y gracias a nosotros podemos ser salvos, entonces Dios nos debe esa salvación. Mas no es así. Él nos ama. Envió a Jesús a morir por nosotros. Nosotros aceptamos lo que Él hizo, creemos en fe y es por eso que nos da la salvación. No por lo que nosotros hagamos, no depende de nosotros. Nada depende de nosotros, todo depende de Dios. Gálatas capítulo 3 versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creer en Dios no depende de nosotros. Dice la historia que una mujer escocesa envió a su hijo a estudiar fuera. Y él va a la universidad, empieza a estudiar y con el tiempo regresa. Es un joven escéptico completamente, no cree en Dios. No cree en muchas cosas. Pero su madre empieza a contarle acerca de Dios y las grandes cosas que Dios ha hecho en ella. Grandes cosas que Dios ha hecho en su vida. Y este muchacho, en medio de todo lo que ha aprendido, le dice: mira, mamá, sabes, Escocia es muy grande. Y la cantidad de personas que hay allí. Y tú eres alguien que tal vez no eres tan importante. El continente es inmenso y tú estás allí y tal vez tú no eres tan importante. Pero la tierra es inmensa, muy grande, y en medio de toda la tierra y la historia que ha ocurrido, realmente tú eres ínfima. No eres importante. Y su madre estaba allí escuchando. ¿Cómo Dios va a estar pendiente de ti? ¿Cómo Dios va a amarte de esa manera? ¿Cómo Dios va a ver algo tan insignificante? Y siguió avanzando y decía: ¿sabes? El sistema solar, ahí existen más planetas. Tú eres algo muy pequeño. Existen cosas muy grandes. La Vía Láctea, y siguió avanzando. La galaxia, el universo, el cosmos. Y su madre callada. Y al final su madre le dice: sí, entiendo que tal vez yo no valgo nada, que soy ínfima, que Dios no tenía por qué hacerlo. Y tal vez para Dios yo no valgo nada. Así que mi salvación tal vez no es importante. Pero sabes, si Dios no me salva a mí, realmente es muy poco lo que yo perdería. Él lo perdería más. Porque si no me salva a mí, yo simplemente no valgo nada. Solamente se perdería un alma sin valor. Pero Él perdería más, porque Él perdería toda su reputación. Porque Dios ha dicho que todo aquel que acepta a Cristo Jesús va a ser salvo.
Porque Dios ha dicho que de tal manera Él amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si ella no se salva, entonces Dios no estaría cumpliendo y Él perdería su reputación. ¡Qué increíble enseñanza! Porque no depende de nosotros, no depende si soy importante o no. Todo depende de Dios. Absolutamente todo depende de Dios. Nada depende de mí. La fe que Abraham tenía le hizo ser una persona fiel a Dios. Pero él no se salvó por el hecho de ser fiel. Es sumamente importante que veamos que él se salvó porque creyó en Dios. Dios le habló, Dios se le manifestó, le creyó a Dios por completo. Dios está allí. La bendición de Dios está allí. La relación con Dios es posible, pero depende de nosotros si le creemos a Él, si tenemos fe o no. Dios ha hecho todo. Depende de nosotros si le creemos o no. Así que en este momento quiero decirte que si no tienes una relación con Dios, lo único que tienes que hacer es creer en que Cristo Jesús murió por tus pecados. Y todo aquello que te separa de Dios ha sido colocado sobre Él. Tienes que creer, aceptar lo que Él hizo por ti. Ese sacrificio que Él hizo por ti es suficiente para permitirte tener esa relación con Él. Lo único que tienes que hacer es decirle, Dios, y puedes hacerlo en este momento. Dios, sé que he hecho cosas que a ti no te agradan. Perdóname por mis pecados. Pero también sé que Cristo murió por mí. Él cargó mis pecados. Gracias por permitirme ser salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito y que Dios te bendiga. Ahora, si eres un hijo de Dios que ya has hecho esta oración en el pasado, déjame decirte que también este mensaje es para ti. Dios está allí, su bendición está allí. Solamente depende de ti si le crees. Porque en muchas ocasiones podemos decir creemos en Dios, pero solamente teóricamente. Llegó un momento en que Abraham entendió que no dependía del rey de Sodoma, dependía de las personas, no dependía del dinero, sino que dependía solo y exclusivamente de Dios. Y Dios le hizo un hombre próspero y muy rico. Porque obviamente esa era su voluntad para Abraham. Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuál es? No es. No sé. ¿Cuál es? No sé. Pero sí sé que Dios tiene un propósito para ti y Él lo va a cumplir. Si tú permites que Él lo cumpla. Dios tal vez te ha prometido algo en este momento. Entonces tú solamente tienes que decirle, Dios, creo en eso. Tú has prometido esto y aquí estoy. Oh Dios, estoy aquí. Cumple tu promesa y Dios la va a cumplir. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos buscar tu presencia y darte gracias porque tú estás presente y porque tú quieres una relación con nosotros. Gracias porque tú estás allí. Tal vez hemos dejado a un lado nuestra fe y hemos creído más en nuestras fuerzas que en lo que tú nos puedes dar. Oh Señor, queremos
estar completamente confiados en ti. Nos ponemos en tus manos, Señor. Tú has prometido estar con nosotros y creemos en tus promesas. Creemos en lo que nos has dicho y nos aferramos a ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera en este momento darte una bendición final. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a nuestra amada nación.